Ok, pues vamos a continuar con Juan. Finalmente lo vamos a retomar. La semana pasada le di una breve semblanza, ¿verdad?, de las enseñanzas de Juan, y pues nos dimos cuenta de muchas cosas importantes que se encuentran en este evangelio. Ahora, simplemente como contexto de este capítulo 20, podemos decir que pues prácticamente a estas alturas los eventos ya estaban consumados. Jesús había muerto, su cuerpo permanecía encerrado en una tumba nueva, custodiada por una guardia romana. El Sanedrín, junto con todos sus detractores, pues pretendían haberse salido con la suya, ¿verdad? Todo el odio que durante 3 años habían acumulado en torno a Jesús había dado su fruto, y todo parecía que la cruz del Calvario se había convertido en el emblema de su triunfo. Las mismas fuerzas infernales cantaban victoria. 30 años atrás habían asusado a Herodes para que matara a Jesús, pero su plan falló. Ahora habían tomado nuevamente la revancha, y esta vez no hubo error. La misión estaba cumplida. Aquel que se había anunciado como el dador de la vida, ahora yacía sin vida en la tumba fría que pertenecía a José de Arimatea. Los que le amaban estaban desconsolados y seguramente se preguntaban cómo fue que las cosas llegaron a tanto. ¿Por qué tenían que matarlo? Él nunca le hizo mal a nadie. Al contrario, por donde anduvo, hizo el bien. A quien tenía alguna dolencia, lo sanó. Al atormentado, lo liberó. Y al afligido le dio esperanza. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Qué mal encontraron en ti aquellos que a cambio de su odio amaste igualmente y sin condición? ¿Qué cegó el entendimiento de estas personas para que no entendieran tu mensaje? ¿Quién les impidió ver el amor que a manos llenas dabas? En estos momentos, las preguntas sobrepasaban sus respuestas. Y seguramente pensaban, ¿qué será de nuestras vidas ahora que Jesús ya no está entre nosotros? ¿Qué será de tu reino que habías prometido darnos, Jesús? ¿Qué será del mundo sin ti? Este es el contexto en el que estaban las cosas. Y ahora vamos a leer lo que sigue. Estamos en el capítulo 20 de Juan y vamos a leer el versículo 1 al 10. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús,
y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Y también estaba el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bueno, estamos aquí precisamente después de que Jesús había sido crucificado, muerto y enterrado, ¿verdad? Habían pasado 2 días de reposo y finalmente habían terminado. Los otros evangelios nos cuentan que la Magdalena y la otra María estaban muy inquietas, prácticamente contando las horas para poder ir a terminar con los ritos de ungimiento que habían quedado inconclusos en el cadáver de Jesús. Así que salieron muy temprano al sepulcro, antes incluso que saliera el sol, junto con otras mujeres. Pero ellas dos fueron las primeras en llegar. Dice este verso que cuando llegaron, vieron la piedra que cubría el sepulcro y que había sido quitada. Sin embargo, Mateo nos explica que cuando las dos Marías llegaron, la tierra comenzó a moverse bajo sus pies, porque un ángel del Señor estaba removiendo precisamente esta piedra que tapaba el sepulcro, la quitó de su lugar y se sentó en ella, como dice precisamente Mateo 28, del 1 al 2. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Tú te imaginas qué impresionante habrá sido esta escena? Llegan al sepulcro y lo primero que se encuentran es con un terremoto causado por la presencia de este ángel que quitó la piedra para sentarse en ella. Les comentaba que alguna vez, y ustedes lo pueden encontrar en YouTube, hay una tumba cerca de lo que era el Monte de la Calavera, y muchos de las personas que están ahí, muchos de los arqueólogos, creen que realmente ese fue el sepulcro de Jesús. Si tú ves este video, te puedes dar cuenta que, como les había yo explicado, las tumbas donde se enterraban las personas eran rocas que se esculpían para poder meter ahí los cadáveres y se les tapaba con una gran roca. Entonces, tú te puedes dar cuenta
que para tapar una puerta, una entrada de ese tamaño, se necesitaba una gran roca, ¿verdad? Y realmente pesaría varias toneladas. Por esta razón, estas rocas generalmente tenían la forma de un disco y se podían girar sobre una guía que se ponía y era más fácil moverla por unas cuantas personas, ¿verdad? Así que cuando Jesús fue puesto en el sepulcro, por sugerencia de los fariseos, Pilato mandó sellar la roca que tapaba el sepulcro de Jesús y además de esto puso enfrente una guardia romana para impedir la posibilidad de que los seguidores de Jesús pudieran robarse el cuerpo. ¿Ok? Entonces, dice los siguientes versículos, voy a leer del 2 al 4. Dice, entonces corrió María, ¿verdad? Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado el cuerpo del sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, ¿verdad? Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa, Juan, más que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Bueno, como les estaba yo comentando hace rato, seguramente María Magdalena, cuando llegó al sepulcro de Jesús, quedó muy impactada al ver a un ángel del cielo, ¿verdad? Demostrando tanta fuerza y tanto poder al quitar él solo, ¿verdad? Esta roca de varias toneladas, poniéndola a un lado y sentándose en ella. O quizás habrá pensado, mira qué ángel tan amable, que quitó la roca para que yo pudiera entrar al sepulcro de mi Señor, ¿verdad? Pero no, el ángel no quitó la roca para que entrara María, y ni siquiera la quitó para que Jesús saliera. Jesús para ese momento ya había salido con un cuerpo glorificado de su sepulcro. Más bien, el ángel quitó la roca para poderles mostrar a las mujeres que la tumba estaba vacía. Por esta razón, María, al darse cuenta que no estaba Jesús, salió aterrada corriendo para comunicar la noticia a Pedro y a Juan, diciéndoles, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ante tan inesperada noticia, estos dos, Juan y Pedro, también salieron corriendo al sepulcro, ¿verdad? Al huerto donde se encontraba. Pero como les dije, Juan, siendo más joven, llegó primero. En el ínter nos dice Lucas que llegaron las otras mujeres y a ellas les tocó escuchar de la boca de los ángeles, de otros ángeles, la noticia de que Jesús había resucitado, como dice en Lucas 24, del 4 al 7. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, estas mujeres, ¿verdad? He aquí, se pararon junto a ellas dos varones, dos ángeles con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es decir, de pronto estas mujeres escucharon de la misma boca de dos ángeles la noticia de que no tenían por qué estar buscando ahí a alguien que estaba vivo.
Jesús había resucitado. Y estas mujeres escucharon esta noticia de la mismísima boca de estos dos ángeles que las estaban esperando. Bueno, continúa el relato diciendo: y bajándose a mirar, está hablando de Pedro, vio los lienzos puestos, pero no entró. Perdón, este era Juan. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, aquí dice que llegó Juan, ¿verdad? Pero Juan no entró al sepulcro, sino que simplemente se agachó para mirar adentro y alcanzó a ver los lienzos que le habían puesto antes, cuando empezaron a ungir el cuerpo de Jesús. Después llega Pedro, pero él, siendo más avesado, ¿verdad?, siendo más aventado, sin miedo entró, y aparte de ver los lienzos, vio el sudario que le habían puesto en la cabeza a Jesús, y estaba doblado a un lado de la tumba, ¿verdad? Continúan los versículos diciendo, del 8 al 10, entonces entró también el otro discípulo, este es Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los dos discípulos a los suyos. Esta escena yo me la imagino también llena de dramatismo, ¿verdad? Porque finalmente Juan se arma de valor y decide entrar a esta cueva, ¿verdad?, a esta tumba. Y aquí se destacan 4 palabras, ¿verdad? Dice que entró, y entonces vio que en verdad Jesús ya no estaba ahí, y dice que entonces creyó. Es decir, Juan está dando testimonio de lo que le pasó a él mismo cuando él llegó al sepulcro, ¿verdad? Él está relatando la experiencia que él tuvo cuando llegó al sepulcro, que al principio estuvo indeciso en entrar, pero él entró, vio la tumba vacía y dice que hasta entonces él creyó. Hemos de recordar que hasta ese momento la resurrección de Cristo no había sido entendida ni creída por él ni por nadie. Aunque nosotros estudiamos que en todo este proceso, en la presencia de Jesús cuando estuvo con sus discípulos, él les habló varias veces de la resurrección, les habló varias veces de que él iba a resucitar. Ellos no habían entendido para nada que Jesús iba a resucitar. Entonces, esto era un momento así como de incertidumbre, ¿verdad? Pero en el caso de Juan, fue hasta este momento que todo quedó claro en su mente, porque entró, vio, y al ver la tumba vacía, él hasta entonces creyó. Con la resurrección de Jesús, él estaba demostrando varias cosas. Él estaba, desde luego, demostrando su triunfo sobre la muerte. Estaba representando, ¿verdad?, confirmando y cumpliendo muchas de las profecías que mucho tiempo atrás se habían dado acerca de que Jesús un día moriría, pero también de que un día él iba a resucitar. Recordando una de David, del rey David, en el Salmo 16:10, que él decía que Jesús no iba a permanecer en la tumba, ¿verdad?, porque Dios no iba a permitir que su cuerpo se corrompiera. Esta profecía que el rey David había dado siglos atrás, en este momento estaba teniendo el cumplimiento junto con muchas profecías más que 700, 900 años atrás los profetas habían dado de que Jesús moriría
pero de que también un día Él iba a resucitar. Bueno, finalmente estas personas se estaban ya encontrando con los hechos de que Jesús había resucitado. La tumba vacía, el cuerpo ausente, el testimonio de los ángeles que les estaban confirmando que ya no siguieran buscando a una persona que había estado muerta, pero que ahora estaba viva. Entonces, finalmente, con la tremenda experiencia de ese día, dice que todos los que estaban allí, todos los que habían visto este suceso, todos los que habían ido al sepulcro, asombrados, se dirigieron a sus casas. Algo realmente increíble había ocurrido y nadie, absolutamente nadie, sabía qué pasaría enseguida. Entonces dice este pasaje que les leí, que todos, después de esto, dice, y volvieron los discípulos a los suyos, es decir, vieron esta experiencia y se regresaron a sus casas. Pero hubo una persona que se quedó allí, que fue María, ¿verdad? María quería saber más y se quedó allí. María Magdalena, desde luego, ¿verdad? Y dicen los versículos siguientes. Voy a leer del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, como les dije, todos se conformaron con darse cuenta que la tumba estaba vacía, sin saber dónde estaba Jesús. Todos se fueron a sus casas, pero María Magdalena se quedó allí sola junto al sepulcro, ¿verdad? Ella quería tener una explicación del por qué la tumba estaba vacía. Entonces, ante esta situación de incertidumbre, ella, dice el pasaje que acabo de leer, se puso a llorar y al no poder creer lo que estaba pasando, se asomó al interior del sepulcro para confirmar con sus propios ojos que no estaba el cuerpo de su Señor. Por esta actitud nos damos cuenta que ni siquiera le había pasado por la mente el hecho de que Jesús estuviera vivo. Solamente quería encontrar su cuerpo. Quería constatar nuevamente que la tumba estaba vacía. Y solo quería entender por qué y a dónde alguien se habría llevado
el cuerpo de Jesús. Lo que vio en el interior de la tumba fue impactante. Se encontró con la imponente presencia de dos ángeles vestidos de blanco. Uno estaba en la cabecera de la tumba y el otro del lado de los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Al ver a la Magdalena, le preguntaron por qué lloraba, y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. De pronto, al voltear, notó la presencia de alguien más, que le habrá parecido otro ángel. Pero era Jesús, quien comenzó a platicar con ella. Pero de momento no le reconoció, ¿verdad? Supuso que a lo mejor era el hortelano, ¿verdad? El que cuidaba el huerto. Pero no lo reconoció, aunque vio a Jesús, porque recordemos que Jesús ya tenía su cuerpo transformado, y su cuerpo ya había sido glorificado. Entonces Jesús empezó a hablar con María y le preguntó: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Sin identificarlo todavía, le preguntó por el cuerpo de Jesús. Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde está, dónde lo puso, y yo iré a buscarlo. Entonces Jesús la llamó por su nombre y le dijo: María. Esa voz y esa forma de decir su nombre permitió que se diera cuenta que quien le estaba hablando era el mismísimo Jesús. Porque cuando el pastor llama a sus ovejas por su nombre, las ovejas reconocen la voz de su pastor y le siguen. Como dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta fue la experiencia de María. Se encontró con su pastor, oyó la voz de su pastor, lo identificó, y entonces reconoció a Jesús. Su voz fue inconfundible e inalterable. Y al nombrar su nombre, la volvió a acercar a ella. A pesar de que la última imagen que María Magdalena tenía del rostro de Jesús, que era un rostro ensangrentado y desfigurado, la nueva imagen que veía de Jesús no correspondía ni al Jesús que ella había conocido, y mucho menos al último Jesús que había visto después de haber sido torturado. Pero al escuchar su voz, no tuvo la menor duda que era Jesús, y le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, imagínate en ese momento la impresión de la Magdalena, ¿verdad? Seguramente el alma volvió a su cuerpo, junto con la alegría de saber que el ser a quien más amaba estaba vivo nuevamente. Siguiendo su impulso natural, ¿verdad? Quiso aferrarse a Jesús como para no perderlo otra vez.
Pero Jesús le dijo que esperara, porque todavía tenía que ir al cielo. Y entonces le dijo a María que fuera con sus demás hermanos, ¿verdad?, para platicarles que él estaba vivo y que iría al Padre. María no sabía que ella iba a tener la oportunidad de verlo nuevamente, pero estaba suficientemente contenta por el hecho de saberlo vivo. Así que la Magdalena se fue a decirle a los demás lo que había visto y a informarles del siguiente paso de Jesús. ¿Cuál sería el siguiente paso de Jesús? Pues lo vamos a leer aquí en Juan 20, del 19 al 21. Dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, ¿verdad? Estamos hablando del domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Con este pasaje vamos a continuar la próxima semana. Como les había pedido antes, lean este capítulo 20 de Juan, porque vamos a continuarlo a partir de la semana que entra, a partir de este versículo 19. ¿Ok?